vamos a dejar que terminen de circular. Con este foco no... Sí, con este foco no sabemos si terminan o no, pero parece que están terminando de circular. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí con Yolanda. Llevamos muchos años conociéndonos y trabajando juntas. Y yo diría que Cofides es, dentro del sector público español, una de las figuras que ha empezado a apoyar el Venture Capital. Quizás más recientemente, quizás es algo menos conocido, pero habéis entrado con un ímpetu, una fuerza y unas ganas de hacer cosas que realmente nosotros agradecemos mucho, ¿no? Entonces, quizás para poner un poco en contexto, para comenzar nuestra conversación, sería bueno si nos cuentas un poquito los programas de Cofides y cómo fue vuestra decisión hace unos años de empezar a invertir en VC, que tú lideras justamente toda la parte de inversión en fondos, ¿no? ¿Y qué habéis aprendido y de qué os arrepentís? Pues bueno, muchas gracias, buenas tardes. Así es, Karina, celebrabais a principios de esta semana vuestro 10º aniversario. Nosotros empezamos a invertir en fondos de capital así de manera más genérica también hace 10 años, o sea que hemos comenzado a la vez. Mira, qué con esta, compartimos 2016. Eso, compartimos ahí ese momento. Es verdad que en VC no nos lanzamos, no empezamos a invertir hasta más tarde, hasta el 2019, 3 años más tarde, y bueno, pues ahí fue realmente cuando nos conocimos. Nosotros lo que buscamos, bueno, por poner un poquito en contexto, nosotros hacemos inversión tenemos varias líneas, pero todo tiene que ver con la internacionalización de la economía española. Invertimos sobre todo, o más desde hace más tiempo, en la expansión internacional de empresas españolas. Tenemos muchas empresas grandes que hemos financiado de manera muy recurrente. Tenemos también empresas medianas, pero tenemos poquita pegada en las empresas pequeñas, ¿no? Y dijimos, bueno, aquí las empresas nacen globales, o sea, esto que hacíamos nosotros de la empresa se forma en España y ahora que es fuerte va fuera de España y venga, vamos a acompañarlas, esto ya no pasa así, ¿no? Ahora las empresas desde que crecen nacen, ¡pum!, en 100 mercados a la vez, ¿no? Y nosotros esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues no lo conocíamos, eran muy pequeñas y decidimos hacerlo a través de fondos, ¿no? Acompañándoos y dejándonos acompañar también por vosotros, ¿no? Para aprender. Y bueno, pues lo que buscamos cuando invertimos a través de fondos de VC, pues son 3 cosas, ¿no? Lo primero, pues llegar a un tipo de empresa que nosotros no conocemos. Esas empresas buscan dinero, por supuesto, ¿no? Me han parado un par de veces aquí, oye, te voy a pedir dinero y tal, pero buscan mucho más, o sea, buscan un acompañamiento que nosotros no podemos darle, ¿no? Buscan el smart capital que se dice, ¿no? Nosotros en esa parte no podemos acompañarles tanto. Luego, bueno, pues son a lo mejor tecnologías en las que sois mucho más, todos los VCs en general, vamos, mucho más expertos, ¿no? Y bueno, y luego Cofides gestiona capital público y en ese sentido nosotros queremos hacer un buen uso invirtiendo vía fondos, pues ya tienes una capilaridad que no la tienes en la inversión directa. Y bueno, pues eso es lo que buscamos cuando invertimos vía fondos y vía VC, ¿no? En total hemos invertido, pues llevamos 6 años invirtiendo y estaba mirando esta mañana en fondos de VC en concreto, pues llevaremos invertidos aproximadamente unos 250, 300 millones en estos 6 años. Es un actor bastante activo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, lo que quería preguntarte, o lo que quería también que nos contarais vosotros es cómo os hemos ayudado, ¿no? O sea, ¿qué valoráis también, más allá del dinero, cuando pasas por el pasillo? Bueno, ¿qué piensas que aportamos? La parte de internacionalización, ¿no? Somos muy activos, muy insistentes con esto y bueno, pues querría saber eso. Bueno, la verdad es que aportáis muchas cosas, ¿no? Pero yo querría poner en valor algunas de ellas. La primera, y que me perdonen los demás, habéis sido los más rápidos y los menos pesados. Yo creo que hay un nivel de profesionalización muy alto y eso permite que toda la parte de valoración de un fondo, pues la conversación es muy fluida porque hay mucha comprensión mutua y mucho entendimiento. Para mí luego hay otra cosa que es verdad que insistís en toda la parte de internacionalización,
tenemos que daros métricas de nuestras empresas. Y al final nosotros somos unos convencidos de que lo que no se mide no existe, y el forzarnos a medir, pues eso al final, quieras que no, nos hace estar más pendientes de algo que sabemos que es radicalmente importante para nuestras empresas y que de esa manera nos ayudáis a tenerlo en la cabeza siempre. Y luego yo creo que hay otro rol, que es el rol de legitimar al fondo en el que invertís dentro del ecosistema internacional, porque dais esa validación de una institución muy conocida internacionalmente, y el hecho de que apoyéis a una gestora pues es como un poco un certificado de que habéis hecho una due diligence y un trabajo previo que valida lo que hacemos, ¿no? Pues muchas gracias, la verdad es que un placer siempre, ¿no? Y ahondando en estos temas de internacionalización, en estos 6 años que llevamos juntos, ¿cómo habéis visto que ha cambiado la empresa española en este sentido, ¿no? Desde que vosotros empezasteis hace 10 años, a lo mejor ese es el momento de lanzar, cómo ha cambiado el ecosistema, cómo han cambiado las empresas, cómo se ve tanto inversiones como desinversiones. A ver, han cambiado muchísimo. El otro día, justo en el 10º aniversario, hablábamos, en el año 2016 se invirtieron solo 600 millones en Venture Capital en España, y luego hemos pasado por años de 2.000, 2.500 millones anuales de inversión. El ecosistema en ese momento valía 11.000 millones de euros, ahora vale 112.000 millones de euros, es decir, España se ha puesto en el mapa. Pero a mí lo que más me gusta de los cambios, por supuesto hemos pasado por distintos momentos tecnológicos, empezamos hablando de empresas de Internet, me acuerdo nuestro primer deck ponía empresas de Internet, invertimos en Internet, luego invertíamos en App Mobile, después pasamos al SaaS y al Cloud y ahora estamos todos en IA, ¿no? Pero lo que realmente ha cambiado es el emprendedor. Los emprendedores en el 2016 tenían experiencia, pero había una penetración de experiencia real en tecnología menor de la que hay ahora. Ahora lo que se nota es que se ha creado un entorno, un contexto, una comunidad en la cual ya hay muchos emprendedores que traen una experiencia previa en tecnología porque han trabajado en nuestras startups. Y eso hace que... Gracias. Eso hace que al final la ambición global del emprendedor ha cambiado, porque se ha encontrado con gente que ha hecho lo mismo mucho antes y que le ha permitido ir acelerando. Entonces yo lo que te diría, si tuviera que elegir una palabra para definir el cambio de estos años, diría aceleración, porque se ha acelerado mucho tanto el capital como la calidad, la calidad no, porque siempre han sido muy buenos, pero sí la ambición de los emprendedores. Me acuerdo de una frase que se me quedó en esta charla que tuvimos a principio de semana. Decías, una empresa en aquellos momentos iniciales para levantar una ronda de 2-3 millones tenía que irse a Estados Unidos. ¿Cuánto nos hemos acercado? ¿Hemos multiplicado por 100? ¿Estamos más cerca de igualar? Queda reto por delante porque están pasando dos cosas. La primera es, en España es muy difícil levantar fondos grandes. Queramos o no, hay escasez de capital institucional privado. Hay actores, como son las aseguradoras y los planes de pensiones, que en el panorama internacional son muy activos y son contribuidores netos a vehículos como son los fondos de Venture Capital. En España, solo el 0,07% de la inversión procede de este tipo de actores. Entonces, tenemos un gap muy grande. El hecho de que se haga muy difícil levantar capital para fondos grandes implica que todavía en las fases de mayor crecimiento, cuando las empresas además ya han demostrado su tracción, su valor, su capacidad de internacionalizar, no hay capital español suficiente para hacer esas rondas de inversión. Y el valor lo capturan los fondos de fuera. Entonces, eso es algo que sinceramente da un poco de pena porque hemos evolucionado en estos 10 años, pero yo creo que los emprendedores y la creación de empresas ha evolucionado más rápido de lo que ha sido capaz de evolucionar la industria. Y luego se está dando otro factor, que es la tendencia de los fondos americanos es hacer fondos cada vez más grandes, y esos fondos están mirando el mundo entero, sobre todo en verticales, en este caso lo están haciendo con el vertical de inteligencia artificial,
y van regando cheques que para ellos son insignificantes por todo el mundo. Entonces ahora hay empresas muy seed españolas que casi ni han empezado a traccionar, que tienen cheques de 5 o 10 millones de fondos americanos. Para ellos, 5 o 10 millones es un porcentaje ridículo de su fondo, ¿no? Para un fondo español, cuando el tope son 200, 300 millones, 10 millones es un porcentaje importante. Claro. Con lo cual ahí ese es como un poco uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Y sigue siendo la ventana al capital americano y a veces al europeo, porque es verdad que en Europa los fondos también han crecido. Sí, pues justo te iba a preguntar eso, ¿no? Que a quién echábamos de menos aquí en esta mesa, ¿no? A quién nos traeríamos, si más inversor institucional. He visto fuera grandes stands de BBVA, la Mutua madrileña, según he entrado, Telefónica también, ¿no? Deberíamos a lo mejor invitarles, aunque coincidimos con ellos, sabemos que son inversores activos, invitarles a que entre sus colegas, ¿no? corriesen también esa voz. En cuanto a lo que es salida de bolsa, grandes empresas españolas que luego sean una desinversión natural, ¿tenemos todavía un reto por delante en España? En España y en Europa, ¿no? Yo creo que de los principales retos que tenemos como industria en Europa es la salida, el exit, el momento de venta de esa empresa. Y lo tenemos por dos motivos. El primero, la estructura del mercado de capitales, y además en esa estructura del mercado de capitales las empresas prefieren salir al Nasdaq antes que salir en cualquier mercado europeo. Eso ya es un gran reto. Leía el otro día que en Reino Unido están empezando a discutir la posibilidad de crear como un mercado previo al mercado de salida a bolsa, donde tuvieras ciertas ventanas de liquidez, donde te ayudaran a financiar los costes de esa salida a bolsa, todavía con unas restricciones de información pública más moderadas, ¿no? Eso hay que pensarlo, ese tipo de cosas tenemos que hacerlas. Y luego el otro gran reto es el mercado de M&A, el mercado de fusiones y adquisiciones. Es 5 veces más grande en Estados Unidos, pero no solo por valor, sino también por número de transacciones. La corporación europea no es compradora, por definición, y no es compradora en grandes empresas. Entonces, eso es otro de los grandes retos que tenemos. ¿Qué nos obliga? Pues nos obliga a repensar cómo reimaginamos el mercado de capitales y nos obliga a repensar cómo construimos una nueva categoría de fondos que puedan ser fondos de secundario, fondos de continuación, que permitan de alguna manera dar salida al capital. Que no nos engañemos, es muy paciente, porque vosotros sois muy pacientes, pero los privados también son muy pacientes, y además en un contexto en el que este movimiento del private for longer existe y las empresas antes tardaban 7 años en salir a bolsa y ahora tardan 14. Con lo cual el capital paciente a veces se vuelve impaciente y tenemos que darles la salida y la oportunidad de ver que merece la pena invertir en tecnología. Sí, la verdad es que nosotros esa es otra de las ventajas que vemos también cuando invertimos junto con vosotros, ¿no? Es ese conocimiento de estas empresas que al principio nos suenan a veces un poco a chino, ¿no? Cuando llegan los informes trimestrales, pero que con el paso del tiempo van entrando un poco más en nuestra área y bueno, pues que queremos ser también su siguiente inversor, su siguiente ronda o su primer banco, ¿no? Porque nosotros tenemos productos tanto de capital como de deuda en la parte de internacionalización, o sea que ahí nos ofrecemos también a continuar invirtiendo ya un poquito más adelante, pero bueno, hay que darnos paciencia, también pacientes con nosotros. Esto se trata de paciencia. Sí, muy bien. En cuanto a esos plazos, ¿hay una diferencia también o si conoces también el mercado americano? ¿Son más cortos allí? ¿Las carteras rotan antes? No están rotando antes ahora. Nosotros gestionamos junto con Bankinter 2 fondos de fondos que invierten en el top tier VC americano y es verdad que el DPI, que es este ratio de devolución del dinero que has aportado. Que tanto nos gusta a los inversores. Tanto nos gusta, y a los inversores y a los gestores también, porque invertimos nosotros también en los fondos. Este ratio está en el momento más bajo de la historia, porque es verdad que llevamos un ciclo muy complicado,
bueno, pues conflictos bélicos, bueno, pandemia primero, conflictos bélicos que provocaron subidas de tipo de interés masivas por la inflación, más conflicto bélico, otro conflicto bélico, el arancel. Entonces, es verdad que las ventanas de salida son cada vez más estrechas. Este año va a haber 3 megaeventos en Estados Unidos. Hay que ver cómo los absorbe el mercado, los 75.000 millones de SpaceX, Anthropic de unos meses después y OpenAI. Y bueno, pues eso va a ser un revulsivo para el S&P, porque de repente van a entrar 3 empresas que van a capitalizar más que algunas de las que estaban ahí en el top. Entonces, el DPI sigue siendo un reto en general para toda la industria. Muy bien, pues muchas gracias, Karina. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, tanto para ella como para mí. Estamos a vuestra disposición, nos quedaremos un ratito por aquí también. A mí sí me gustaría lanzar el mensaje que estoy lanzando ahora a todas partes, que es que no debemos de ver a la tecnología como un activo alternativo, como una inversión alternativa. La tecnología se ha convertido ya en infraestructura. Es infraestructura en España, es necesaria esa infraestructura. Si vemos al final cómo estamos construyendo en este momento y dónde está la importancia, está en una capa de infraestructura que son datos y que es energía, y está en otra capa de infraestructura que es tecnología y todo lo que realmente puedes construir y hacer con ella, ¿no? Entonces yo creo que esa es una mentalidad que no sé en este momento cuántos inversores institucionales privados estarán escuchando, porque no hay mucha gente en la sala, pero yo creo que hay que quedarse un poco con esa mentalidad. La mentalidad de la tecnología se convierte necesariamente en infraestructura y en clave para la soberanía de cualquier país. Y cuando hablamos en Europa de meter más dinero en las startups, es cierto que hay que meter más dinero en las startups, pero no solo es un tema de dinero, es también un tema de rebajar barreras, ¿no? Porque yo siempre digo, el emprendedor americano es fantástico por el hambre que tiene y por la velocidad a la que construye, porque van más rápido y tienen más ambición que los europeos. Los europeos, por definición, tenemos que ir más lento porque nos encontramos con más obstáculos. Esos obstáculos nos permiten hacernos más resilientes, más fuertes, pero al final, si somos capaces de combinar esa fuerza europea con ese hambre y esa energía americana, haremos el mega emprendedor, ¿no? Fenomenal. Bueno, también sabes que desde la parte pública pues hay mucho interés también, ¿no?, en potenciar todo lo que tiene que ver con tecnología, por supuesto, y poner a Europa ahí en el punto de mira y a la vanguardia. Es verdad que estamos impulsando más con iniciativas a lo mejor que con regulación, pero bueno, eso sí que no es tema de esta mesa. No, eso da para mesas y mesas. Eso lo dejamos para los compañeros. Genial. Muy bien.